Buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, voy a acompañar al pastor. ¿Viene? Realmente nosotros muchas veces pasamos por tormentas en nuestras vidas. Tormentas que se nos complica porque siento que hay diferencia entre la tormenta en Dios, con Dios y sin Dios. Por eso voy a compartirles, voy a leerles la palabra en Hechos 27, del versículo 3 en adelante. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marinos no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marinos ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente de la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, con la fuerza del vendaval, seguía azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al fin se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo y finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundiera. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo creo en Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Continúa y dice: como a la medianoche del 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Ádrico, los marinos presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua estaba a 37 metros de profundidad. Un poco después, volvieron a medir y vieron que solo había 23 metros de profundidad. Así que
decidieron, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas de la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego, los marinos trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuviera echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo a los oficiales a mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos de que los marinos se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Gloria a Dios. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo de pan, lo comió, y entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo comieron. Palabra de Dios. Bueno. Realmente siento que nosotros muchas veces pasamos por tormentas en nuestras vidas. Y cuando el pastor me propuso leerlo, hoy lo leí, lo compartí con él, no lo leí hoy, lo leí ayer. Y realmente eso me llevó a pensar en que cuántas tormentas pasamos nosotros, ¿no? Tormentas laborales, tormentas financieras, tormentas de familia, tormentas en la salud, tormentas, grandes tormentas. Y cuando empieza a soplar el viento, nosotros siento que muchas veces nos perdemos, porque tememos, a Dios no lo vemos, pero realmente cuando leí me llevó a que el año pasado siento que he vivido una gran tormenta en mi vida y creo que muchos de nosotros también la hemos atravesado tormentas, tempestades, pero como le decía, una cosa es tener una tormenta con Dios, que Él nos da las herramientas, Él nos da una esperanza, Él nos da lo que el mundo no nos da, que es que a pesar de que estamos rodeados de mucha gente, nos sentimos solos. Pero esa soledad y ese vacío solo lo llena Él. Cuando leía estos pasajes, realmente dije sí. ¿Cuántos de nosotros estuvimos mar adentro? ¿Cuántos de nosotros quisimos llevarlo y hacer las cosas por nuestra cuenta y nos íbamos más adentro? ¿Cuántos de nosotros pensaron que íbamos a poder enfrentar esas tribulaciones y no llegábamos, no podíamos? Recuerdo aquellos momentos en que no conocía a Dios. Siempre supe que Dios existía, pero hoy llevo una relación con Él. Hoy siento que lo conozco como si fuera un familiar muy cercano. Pero hubo una etapa en que pasamos una grandísima tormenta y no lo conocía a Dios. Y ahí, hasta cabeza dura, quería llevarme por mis propias cuentas. Uno siempre quiere, bueno, voy a poder, va por malos caminos, toma malas decisiones. Y eso nos lleva cada vez más a perdernos en las profundidades del mar abierto. Y realmente cuando Dios está en nosotros,
Nadie dice que no vamos a tener esas tempestades o tormentas en nuestras vidas, pero sí nos da herramientas, nos da paz, nos da esperanza y nos da realmente un amor que yo desconocía. Todo se hace nuevo, porque en la tormenta que hemos pasado el año pasado, a Dios jamás renegué. Nunca dije, ¿por qué Dios me hizo esto cuando yo pensé tal cosa? Sino que al contrario, le doy gracias a Dios porque siento que fue de bendición. Le doy gracias a Dios porque su fidelidad es muy grande al verlos. Porque, hermanos, el año pasado, en abril, oraba. En ese tiempo de ayuno y oración que tuvimos, oraba y les compartí que yo oraba mucho por mis hermanos. Y bueno, ellos llegaron. ¿Pasamos esas tormentas? Sí. Y gloria a Dios que mi hermano, al que tal vez pensaba que iba a costar, él está en la presencia del Señor. Por eso siento que esa tormenta, al final, con Dios, terminó siendo más corta y bendecida. Siento que las tormentas las alargamos nosotros, porque si la queremos arreglar por nosotros solo, se hace larga la tormenta. Pero cuando Dios está y le entregamos el control y le entregamos nuestro problema, nuestra aflicción, nuestro deseo, Él se ocupa y se preocupa, como bien decía Pablo, en que hasta nos alimentemos. Pero Él, Dios, en su inmenso amor, dijo algo que yo lo tomé y digo, gloria sea a Él. Porque hoy el Señor dice, señores, ustedes debían haberme escuchado al principio y no haber salido a Creta. Nosotros somos caprichosos, nosotros nos queremos arreglar las cosas por nosotros mismos, pero bueno. Así que hay algo muy importante que lo tomé y se los comparto. Porque como Él dice, hubiéramos evitado daños y pérdidas. Pero hay cosas que solo Dios en su mapa de cada uno de nosotros lo sabe. Él sabe lo de mañana, nosotros no. Pero en su amor nos anima. Anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundiera. Y nosotros estamos todos en el mismo barco. Y yo tomé esa palabra para todos nosotros. Porque no nos vamos a hundir. Porque lo tenemos a Él. Y Él es quien va delante de nosotros. El último día, hace unos días estuve leyendo y le compartí al pastor en que ahora entendía muchas cosas con respecto a nuestras guerras. Siento que guerras tenemos porque así está dicho la palabra, que aquí en el mundo tendremos tristezas y aflicciones, como lo dice, pero Dios venció el mundo. Y tomo esa palabra y confío porque nosotros también lo vamos a vencer. Y le compartí al pastor en que había leído y digo, veo que cada batalla que nosotros tenemos, Dios va delante nuestro. No va ni atrás ni al costado, sino que Él va delante nuestro y pelea por nosotros. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra manera, Él nos deja. Vayan. Vamos, perdemos, lloramos, estamos tristes, nos arrepentimos, reconocemos nuestro error, volvemos a Dios y Dios nos recibe y Dios nos dice, anda, yo voy contigo. Y ahí la victoria está asegurada. Creo en Dios, confío en Él y le entregué mi vida, le entregué mi matrimonio, le entregué completamente todo. Porque siento que yo no puedo nada. No pude. Cuando estaba a mar abierto no podía nada.
Lo único que había era oscuridad, como acá bien dice, que se fue el sol y se fueron las estrellas. Y realmente siento que Dios es el único que va a hacer que nuestra tormenta salga al sol. Antes de retirarme me gustaría compartirle un pasaje. En Éxodo 23, 20 dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. ¡Wow! Amén, dije yo. Gracias, Señor, porque ahí es la confirmación en que no estamos solos. Pero en ningún momento, porque Dios envía un ángel delante de nosotros para que nos proteja en todo el camino. Pero hay algo muy importante que yo dije, lo espero. Te llevará a salvo al lugar que te he preparado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar preparado por el Señor. Todos y cada uno de nosotros confiando en que nosotros nos podemos, pero Él sí, el Todopoderoso sí, porque para lo que nosotros es imposible, para Él nada es imposible. Y realmente siento que esta palabra cuando la leí me llenó mucho más. Cada uno de nosotros sabe por la tormenta que pasó o por la que está atravesando. Sabemos nosotros que no vamos a poder. Pero Dios transforma, Dios restaura, Dios salva, Dios hace completamente todo nuevo. Y Él realmente quita de nuestro corazón, de nuestra mente, esa mochila, esa carga que nosotros estuvimos arrastrando, como este barco decía, que iba cargando hasta que en un momento decidió tirar todo por la borda. Hay que ver que tiramos por la borda también, que no tiremos a lo que construimos con amor, a nuestra familia, a nuestros hijos, sino que tiremos lo que no suma a nosotros. Siento que lo que hay que tirar por la borda es todo el ayer. Hablaba con una persona y le digo, siento que no hay que seguir arrastrando 17 años hasta hoy. Creo que hay que decir, es hoy. El ayer ya nada nos sirve, no podemos volver el tiempo atrás, no podemos resucitar a gente querida, pero sí nos puede servir para de ahora en adelante. Y no distraernos con el mundo, porque si no, no vemos lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere enseñar o lo que Él tiene preparado para nosotros. Los animo a que sus tormentas sean compartidas. Gracias. Bueno, queridos hermanos e iglesia, ¿qué puedo decirles ahora? Decirles amén. Pero mientras nuestra hermana hablaba, dije, bueno, digo lo que tengo en mi corazón, que el Señor, cuando el pastor me dijo que lo haga, lo diga. El tiempo corre y no quiero tardar mucho para tenerlos, pero este pasaje que leyó, les vuelvo a decir a ustedes, lean el capítulo 27 del libro de los Hechos para saber toda la historia de lo que pasó con aquel fiel siervo de Dios llamado Pablo. Y de esa manera van a tener todo el cuadro completo. Lo hemos escuchado casi la mayor parte. Pero en esta noche quería decir sí las tormentas. Cuando hablamos de tormenta es muy actual. Los noticieros me dicen alerta por tormenta amarilla,
naranja, roja. ¿Y para qué? Para prepararse, tal vez. Pero hay tormentas que son las climáticas. Hay países que sufren tremendamente por las tormentas climáticas, que cada tiempo, cada año les afecta, y en algunos lugares más que otros. Por la gracia de Dios, nosotros como en nuestro país no tenemos esas tormentas, pero vamos transitando. Y en esta noche quería decirles a cada uno de los que aquí nos encontramos que tomemos la vida que Dios nos da como una nave que transita, como una nave que va deslizándose. Ya nos deslizamos todo el 2024. Casi estamos llegando al fin del primer mes del 25. Y nuestra nave está siguiendo, ¿no es cierto? Y hablando de nave, recordé cuando dije, ¿qué nave? Las naves famosas que existieron. Les quiero decir de dos de ellas, simplemente. Hay muchas. La primera gran nave que asombró al mundo, ¿cuál fue? El Arca de Noé. No existían en aquel momento. Y Noé tardó para construir esa nave 120 años. Y muchos tal vez le dirían que eran locos, que estaba haciendo una nave donde no había agua, no llovía. Hasta ese momento no llovía, no se conocía la lluvia. Y Noé decía, y va a llover. Y por eso tal vez, pobre Noé, le debían dado una mala información de lo que él estaba haciendo. Esa es una. Otra de las grandes naves que existieron en la historia, no hace mucho, casi cerca de 200 años o algo así, más o menos, 1912. ¿Recuerdan qué pasó en 1912? El Titanic. Muy bien, pastor. El Titanic. Hasta ese entonces había naves, pero no naves tan grandes como fabricaron los ingleses, llamado el Titanic, como una nave que tenía poder para salir. Y muchos se entusiasmaron para hacer la travesía de Inglaterra a Nueva York, la Nueva América, ¿no? 2.224 pasajeros había en aquella nave, el Titanic. Y el 10 de abril del 1912 parte de uno de los puertos de Inglaterra hacia Nueva York. Estaba tan orgulloso el hombre que logró hacer esa, para aquel entonces, una gran nave para que cupieran 2.224 pasajeros. Hasta ese entonces, muy pocas naves llevaban apenas, si lograban 100 o un poquito más. Y entonces el corazón del hombre se enorgulleció. Y uno de los propietarios de aquella nave dijo esa frase que transcurrió la historia: este barco ni aun Dios lo va a hundir. ¡Qué tremendo! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento de decir eso! De desafiarle a Dios. Ni aun tú lo vas a hundir. Y una pequeña creación de nuestro Dios, un iceberg, tocó aquel barco
y solo se salvaron 76 personas. Fue histórico. Por eso digo, la nave tiene mucho que ver en la vida. Y tomemos para nosotros que usted, yo y cada uno de los que aquí estamos, somos una nave que transitamos la vida. Y en ese transitar, por ejemplo, ¿qué hacemos? Buscamos un destino. ¿No es cierto? Buscamos un destino. Fíjense lo que dice el versículo 13. Juancito dice así. Y soplando viento, pareciéndoles que tenían lo que deseaban, levaron ancla porque querían un destino. ¿Saben más? Tormentas repentinas se presentan en ese navegar. El verso 14. Euroclidón, un viento tremendo del lugar y de la época, afectó a aquella nave. Y dice la palabra que se abandonaron. Algo más lejos del destino fijado estaban. En el verso 17 dice que estaban más lejos ahora que al principio. Y decía todavía más nuevas tormentas que se avecinan, y hubo concesiones, como nuestra hermanita dijo, arrojaron todo por la borda para ver si podían lograr. Fíjense qué tremendo. Y dice, y otra, a pesar de eso, viene otra tormenta y nos conmueve. En el verso 18. Y entonces nos entregamos a la desesperación, nos entregamos a la desilusión, nos entregamos más al pecado, buscando cierta felicidad. Fíjense qué tremendo que es el transitar la vida. Y eso estamos transitando nosotros, cada uno de nosotros. Dejando de lado las tormentas climáticas, hay otras cosas que pueden afectarnos. ¿Y cuáles son las grandes tormentas de la vida? Dice, la tormenta de la incredulidad que existe en el mundo. A pesar de todo, hay una incredulidad constante en la mente del hombre. ¿Por qué? Porque Dios dio la posibilidad que la mente del hombre avance en conocimiento, y entonces el hombre, como antiguamente aquel propietario del Titanic que dijo que le desafió a Dios, piensan, no, ahora nosotros podemos con el conocimiento que tenemos. Ahora nosotros podemos lograr lo que nos proponemos. La incredulidad se aferra en la mente de las personas. Esa es una de las tormentas. Después está la tormenta del materialismo. Fíjense, qué tremendo. Eso afecta en forma general a la población. El materialismo nos va llevando al consumismo y nos introducimos aún lo más profundo, y después nos cuesta salir, y llega la desesperación y llega hasta el suicidio, que ha aumentado tremendamente en nuestro tiempo por X razones. Pero el materialismo tiene allí la fuerza tremenda de como una tormenta interior que se está mostrando en la vida de las personas. ¿Y qué diremos de la tormenta de la degeneración moral? ¡Qué tremendo! La degeneración moral que existe en el mundo. Nosotros nos vemos aquí en nuestro alrededor. La inmoralidad está carcomiendo la vida
de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los matrimonios. Ya es tan normal ahora la pareja de este tiempo, y si no me va bien, me voy para el otro lado, con otro tiempo, con otra persona, para buscar a ver qué es lo que podemos disfrutar. La degeneración moral está llegando al máximo y Dios lo está permitiendo, porque un día Él va a actuar. Esas son las tormentas que nos están afectando. Y después tenemos las internas. La nave esta tiene tormentas que son internas. Y fíjense, las tormentas que son internas, lo primero que existe es la tormenta de la tentación. Y si tomo esto, porque creo que me va a ser útil, y lo tomo. Busco de no estar descubierto y lo tomo y ya está, total. Si voy a un negocio, tienen tanto allí, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tomar esto y de esta manera yo puedo gozarme con lo que acabo de hacer? La tentación está continuamente. Y la tentación está batallando contra la mente y el deseo de las personas para que lo lleven a cabo. Después está la otra tormenta interna, que es precisamente de la confusión que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque no sabe hacia dónde dirigir sus pasos. No sabe a dónde dirigir su necesidad para que pueda ser allanada la situación que le está afectando tremendamente, porque no buscan a Dios, miran acá, hasta que algunos, cuando no ven aquí, hacen un grito: ¡ay, Dios mío! Ahí se acuerdan de Dios. Pero esa es la tormenta interna que está llegando a hacer tremendos desastres en la sociedad en que vivimos. Los hogares destruidos, los esposos separados, los niños cada uno en los brazos del papá o la mamá o del tío, la tía, la abuela, el abuelo, el vecino que se preocupa. Y de esa manera se encuentra la sociedad en que vivimos. Y esta nave que Dios ha hecho, que somos nosotros transitando este mundo, se va a pique. La lectura de la palabra de Dios allí en Hechos 27 nos dice que llegó un momento que ya no veían hacia dónde dirigirse. 2 semanas que estaban en la oscuridad, desorientados totalmente hacia dónde doy el próximo paso, porque realmente no encuentro una solución a la vida. Y buscan aquí en forma lateral. No buscan a aquel que lo conoce todo, aquel que dijo que yo doy mi vida por ti, aquel que realmente entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aquel que ofreció su vida para que nosotros tengamos el camino hacia Dios, porque Él es el camino. Aquel que pagó todas nuestras ofensas que le hicimos a Dios. Aquel que pagó todos nuestros pecados. Y dice la Biblia que el que cree en Él es una nueva persona y nuestros pecados son arrojados a lo profundo de la mar. O como dice el Salmo 103, dice: así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque Él se compadece.
de los que le buscan. ¿Cómo está tu nave en este día, en esta noche? En este 26 de enero del 2025. Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros atravesar estos días del 25. Pero no sabemos si vamos a llegar a fin de mes. La vida está en las manos de Dios. Nos contaba el doctor Billy Graham que un amigo personal de él asistió varias noches a la predicación de la palabra de Dios que él daba en una de las ciudades de Estados Unidos. Y una de esas noches, tercera o cuarta noche, le dijo: Billy, mañana vengo y tomo una decisión. Salió de la reunión y en la calle lo mataron. Y Billy nos decía: cuánto sufrí por ese amigo. Tenía la oportunidad de ir a Dios y lo dijo mañana. Y como hay una frase que dice, el mañana no existe. El mañana es hoy. Para destruir esas tormentas internas que afectan todo nuestro ser. Para que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, Juancito, el verso 25, por favor. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿En quién confía, querido? ¿En quién confía? Yo confío en Dios, que me ama, porque Él es amor, dice su palabra. Y Él nos ama porque dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, por medio de su obra en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y esa seguridad tenemos que tener hoy, no mañana, para que nuestra nave siga transitando y atravesemos el mes de enero y comencemos con alegría el mes de febrero y con satisfacción porque estamos guiados por el piloto eterno que es Jesucristo. Si alguno en esta noche que no tenga esa seguridad en su mente y en su corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted, como murió por mí, yo le invito a que lo haga en estos momentos, que abra su mente y su corazón, que no le afecte la incredulidad que existe en el mundo, que usted pueda decir juntamente con el apóstol Pablo y que yo lo certifico también, yo confío en Dios porque Él me amó y me salvó. Y que pueda disfrutar de esa salvación que Cristo le ha dado, le ha logrado en la cruz. Y por Él soy salvo. Y quiero y deseo que cada uno de los que aquí nos encontramos podamos atravesar esa puerta de regreso a nuestros hogares con la seguridad de que Cristo es mi Salvador personal. ¿Confía en Dios? ¿Cree en Él, en su palabra? Su palabra dice que Jesucristo murió por mí. Hágalo personal. Murió por el mundo, sí, pero murió por mí.
hágalo así, murió por mí. Lo acepto como mi Salvador personal. Oremos. Padre de amor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre por tu inmenso amor para con nosotros. Ayúdanos a cada uno de los que aquí nos encontremos para seguir navegando por el mar de la vida que tú nos has dado, tomados de tu mano y de la mano de tu Hijo Jesucristo como Salvador de cada uno de nosotros. Y que podamos disfrutar del presente y la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén.